Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está con nosotros el diputado Carlos Michelangeli por la Unidad Democrática y además es miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, buenos días, gracias por la invitación y muy buenos días a todos los amigos televidentes. El referendo revocatorio. En el día de ayer se pronunciaron 3 de los rectores del Consejo Nacional Electoral y hay una aparente discrepancia en los criterios. El rector Luis Emilio Rondón, incluso aunque no hay cronograma, se atrevió a dar una fecha. Él dice que es perfectamente posible realizarlo en octubre de este mismo año, mientras que las otras rectoras hablan de que todavía se está en la fase de revisión, digitalización de las planillas para luego pasar a la validación de las huellas e incluso que hay ciertos errores encontrados en las planillas. ¿Es factible o no realizar el referendo, aunque por supuesto el tema de lapsos corresponde al ente rector que es el CNE? Mira, Lirio, yo quiero empezar a decirle al pueblo de Venezuela que en Anzoátegui, por ejemplo, ¿no?, en un solo centro de votación, y no nada más al pueblo de Venezuela, sino al oficialismo, ojalá el presidente Maduro o cualquier rectora, la rectora Tibisay ve este programa, en un solo centro, en un solo día, se recogieron 4.000 firmas. O sea, el problema no son las firmas están ahí. El problema es que ellos entiendan que el referéndum es igual a esperanza, que el referéndum es una necesidad para el país, no una necesidad para la oposición. Cuando vemos las largas colas, cuando vemos esta crisis que nos está agobiando, no nada más la crisis económica, sino también la crisis política que está viviendo el país, el referéndum es una salida democrática. El referéndum nos da esperanza de que el país salga adelante. Y por eso mi llamado a los rectores y sobre todo al PSUV, que se realice el referéndum, que hagamos todo lo posible, que la prioridad en este momento es el referéndum revocatorio, que si queremos salir de esta crisis económica terrible que estamos viviendo, esta crisis en servicios públicos, esta crisis ética y moral, debemos ir al referéndum revocatorio. Y los lapsos, claro que dan los lapsos, sería cuestión de sentarnos, tanto diputados de la mesa de la unidad, diputados de Maduro, y bueno, y decirle la verdad a la gente, sentarnos con un gráfico, con la Constitución en la mano, sentarnos con este gráfico que vemos aquí, que son todos los pasos para el revocatorio, y que nos damos cuenta que los días dan, que solamente hace falta la voluntad política, que solamente hace falta que realmente nos sentemos, que no es posible que un país que tiene una crisis económica nada más esté trabajando 2 días a la semana, porque si tú te pones a ver, bueno, estamos trabajando lunes y martes, mediodía, cuando tú lo sumas al mes, estamos trabajando 4 días al mes nada más. ¿Qué país sale adelante así? Diputado, estaría en puertas también la convocatoria a una sesión de emergencia en la OEA, así lo ha dicho el secretario general Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática Interamericana. ¿Eso qué implicaciones traería para Venezuela? O sea, tomando en cuenta que los países miembros tendrían que ponerse de acuerdo y la Carta es un instrumento que se aplica en países que según ese consenso se habrían apartado del hilo constitucional. Es que yo creo que hace tiempo el gobierno se apartó del hilo constitucional. Hace tiempo el gobierno está arremetiendo muy duro contra la oposición y no nada más contra la oposición, contra el pueblo de Venezuela. ¿Por qué existen los presos políticos? ¿Por qué, por ejemplo, magistrados que fueron diputados, magistrados que, por eso te digo la crisis ética y moral, ¿por qué si yo vengo y toda mi vida he militado en Acción Democrática, fui secretario juvenil, vengo de un vientre blanco, todo el tiempo he estado en un partido, entonces mañana soy independiente, mañana soy el defensor del pueblo? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué el defensor del pueblo, por ejemplo, no está pidiendo por medicina? ¿Por qué no va a los hospitales y reconoce que hay una crisis humanitaria? ¿Por qué no va a las colas? ¿Por qué no va? Yo le invito aquí al defensor del pueblo que vaya a cualquier estadio y vean los entrenamientos de los muchachos, donde los entrenadores te dicen, los muchachos se desmayan porque no tienen buena alimentación. En los colegios los muchachos no van porque no tienen merienda, porque no tienen comida lamentablemente. Entonces eso es hace años se desviaron del hilo constitucional y por eso la Carta Democrática es tan importante. Por eso esa carta, los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, pero esa carta es importante porque el mundo está conociendo los abusos de este régimen lamentablemente. ¿Qué implicaría su aplicación? Mira, la aplicación, bueno, primero que el mundo reconoce que ya Venezuela salió del hilo constitucional. Los problemas, te repito, los resolvemos nosotros. Y mi llamado desde aquí, desde esta oportunidad que me está dando este canal, es que
el PSUV reflexione en que el diálogo es importante, pero un diálogo con la verdad, un diálogo donde los amigos televidentes sepan qué está pasando en Venezuela, qué pasó con la inversión en materia eléctrica, por ejemplo, dónde están estos recursos y empezar a construir un país nuevo. De lo que usted dice se desprende que la economía es una preocupación fundamental para los venezolanos. Háblenos de las 10 propuestas que hacen diputados desde la Comisión de Finanzas del Parlamento. Mira, la economía ciertamente es lo que mueve el país. Nosotros no nada más criticamos, nosotros no nada más hablamos de la industria petrolera, no nada más hablamos de la inversión que se hizo en cuanto a las plantas termoeléctricas que se gastaron, unos dicen 50.000 millones de dólares, otros 60.000, el gobierno dice que son 40.000 millones de dólares, pero imagínense ustedes la cantidad que se gastaron y lamentablemente no ha pasado nada y tenemos esta crisis energética. Aquí por lo menos tenemos 10 propuestas para salir de la crisis, porque no nada más es crítica, es propuesta al gobierno también. Y aquí los miembros de la comisión, bueno, Alfonso Marquina como presidente de la comisión, Carlos Andrés Michelangelo y mi persona como vicepresidente, está Omar Barbot, está Sergio Vergara, está Andrés Eloy Camejo, está Luis Lipa, Luis Estefanelli, José Guerra, que ha hecho un extraordinario trabajo, Rafael Guzmán, Simón Calzadilla, entre otros también, está Ricardo Sanguino, Ramón Lobo, del oficialismo. Detállenos brevemente las propuestas, por favor. Bueno, la primera, respetar el derecho de propiedad y el Estado de Derecho. Importantísimo el derecho de propiedad. ¿Cuántas empresas expropiaron? En el caso de Anzoátegui tenemos muchísimas, Conferri, tenemos Toltuca, tenemos muchas empresas y no que nada más expropiaron, sino que confiscaron porque la mayoría no las han pagado. Después tenemos disminuir la inflación y mejorar el ingreso de la población. A nadie le alcanza el salario. Ya lamentablemente el salario cada día es menos y la inflación todos los días suben nuestros precios. Y aquí la vemos. Aquí la vemos la inflación cuando comparamos la inflación venezolana con cualquier otra inflación de un país latinoamericano y cuando las unimos todas, la inflación venezolana es mucho más alta que todas las inflaciones de todos los países latinoamericanos y no latinoamericanos también. Después, apoyar la producción nacional. Es importante que los televidentes y el pueblo sepa que hay propuestas, que ya basta de que nosotros seamos una economía de puerto. Todo lo estamos importando, tenemos que producir. Y esta gran crisis que tenemos es porque no hay producción en nuestros campos. Después la iniciativa a la diversificación de la economía. Ya basta de que Venezuela sea un país monoproductor. Tenemos años hablando de que vamos a dejar de ser un país monoproductor, pero yo creo que llegó el momento tenemos muchas riquezas aquí en Venezuela para ser nada más monoproductor. Unificar gradualmente los tipos de cambio. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo que tiene 3 tipos de cambio y eso trae como consecuencia la distorsión económica que tenemos. Un dólar a 10 bolívares, un dólar a 500 y el dólar libre no puede ser, por ejemplo. Después, flexibilizar el control de precios. Es importante ciertamente que el gobierno tenga un control de precios, pero también el productor tiene que tener un precio que le dé ganancia, porque si no, vemos la tragedia que estamos viviendo. Diseñar una nueva política petrolera. Nosotros, todas las políticas petroleras, todo lo que hemos hablado es que hoy en día deberíamos tener una producción de 6 millones de barriles por lo menos. Estamos produciendo 1 millón menos de barriles que 1960. Nosotros tenemos que concentrar la industria petrolera en lo que saben hacer, que es el negocio petrolero, en venta de petróleo y de gas. Importante mantener a PDVSA como una compañía estatal. Aplicar una política social eficiente y reducir la pobreza. Nosotros queremos ya que no haya gasto social, sino inversión social. ¿Cuál es la diferencia del gasto y la inversión? La inversión que se vea en escuela, en que los recursos le lleguen a la misma persona, a cada uno de los individuos. Después, refinanciar de forma voluntaria la deuda externa. Venezuela es un país ciertamente que no tiene liquidez y tenemos que refinanciar la deuda. Y por último, ejecutar una política de transparencia y rendición de cuentas. Venezuela tiene que ser, todas las políticas tienen que ser transparentes. Diputado, aunque se había anunciado que sería una marcha hacia el Poder Electoral, para hoy está previsto, convocado por la oposición, una concentración en la Corte Segunda Contencioso Administrativo aquí en el Rosal, en Caracas, para rechazar esa medida que prohíbe acercarse hacia el Poder Electoral en manifestaciones. ¿Qué se espera que ocurra hoy en Caracas? Y entendemos que en el interior también va a haber movilizaciones. Mira, yo invito a todos los amigos televidentes a ir a las marchas de manera pacífica, que llevemos carteles, que las amas de casa que no tienen con qué comer, los estudiantes, todo el pueblo de Venezuela,
a organizarnos y a salir en las calles. Las manifestaciones están saliendo, las que convocamos la unidad, y hay manifestaciones todos los días por comida y por servicios públicos. Lo que tenemos es que organizarnos, y por eso mi llamado al presidente Nicolás Maduro y al PSUV, que la salida más democrática y la esperanza para que el país salga adelante es el referéndum revocatorio. Diputado, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti y muchas gracias a los amigos televidentes.